muchacho era de 35, iniciemos nosotros. Entonces, estamos aquí en este cuadrito del WAC, donde está faltando WAC y evaluación financiera. Nosotros ya habíamos calculado WAC, ¿sí? Habíamos calculado WAC en los indicadores financieros, si lo recuerdan. Lo habíamos hecho desde el año 0 hasta el año número 5. Sin embargo, ¿por qué estamos haciendo esto? Aquí vamos a confirmar todas las diferentes fuentes de financiamiento con sus respectivos costos. Sí, y finalmente, un WAC realmente ponderado por cada una de las fuentes de financiamiento. Pero lo único que vamos a hacer aquí es discriminar un poco la determinación del WAC, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para eso? Estas son las 4 fuentes de financiamiento que tenemos en este proyecto: obligaciones financieras, proveedores, impuestos por pagar y patrimonio. Esa es la información que vamos a ir trayendo desde el balance general para que luego, indicando los costos, hagamos una suma producto y calculemos WAC. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos aquí en el año 0, donde dice obligaciones financieras. Es importante decir que las obligaciones financieras las tenemos discriminadas de corto y de largo plazo, pero es la misma tasa, es el mismo costo. Por tanto, en este momento las vamos a totalizar, es decir, que cuando vayamos al balance general, veamos igual, vamos al balance general que está en situación financiera y tomamos tanto las obligaciones financieras de corto plazo más las obligaciones financieras de largo plazo, ¿vale? Las dos. No una y otra no, las dos, por favor, y la suma. Y le añade, ahí está el valor total del crédito que tuvimos en ese primer año. Luego están proveedores. Y esa fuente de financiamiento también está en situación financiera. Aquí solamente es darle igual, ir nuevamente a situación financiera y tocar proveedores. Profe, está en 0, no importa nada. Vamos a tocar proveedores que están en el año 0. ¿Vale? Sin importar que estén ceros. Listo. Luego dice impuestos por pagar. El mismo procedimiento. Nos vamos a situación financiera, buscamos impuestos por pagar en el año 0 y están ceros. Y le damos enter. Y patrimonio, si traemos toda la fuente del patrimonio, es decir, que allá vamos a encontrar el patrimonio totalizado. Entonces, el patrimonio solamente igual, me voy para situación financiera nuevamente y busco la cuenta patrimonio, no solamente el capital, patrimonio, ¿vale? Enter. Y aquí vamos a darle que nos autosume. Cuando estén ubicados aquí, le dan clic a este símbolo de suma y listo. Esto es lo que tenemos que hacer. Facilísimo, ¿sí o no? Señal. Sí, vamos a cogerlo todo esto acá para no hacerlo uno por uno. Vamos a coger todo esto aquí y le vamos a arrastrar hasta el año 5. Y listo. Entonces les decía que esto que nos falta es sumamente sencillo. Lo hacemos en 30 minutos. Yo les explico qué van a hacer para prepararse y se van a dejar tempranito. Buenos días. Vale, pueden traer entonces los valores, ¿verdad? El siguiente cuadro solamente de costos, de participación, perdónenme la enlace, de participación. Eso es correcto, muy bien. Lo que dijo Eric es lo que hay que hacer. ¿Qué es participación? Esta es toda mi estructura de financiamiento, esta, ¿cierto? Y cada una de estas cuentas tiene una participación dentro del total. Entonces, obligaciones financieras está dentro de este total, proveedores dentro de este total, impuestos dentro de este total y patrimonio dentro de este total.
queremos saber cuál es la porción de cada uno de ellos. Por eso hay que hacer una división de cada una de estas partidas contables sobre el total de la estructura de financiación. O sea que eso quiere decir que esto es igual a este valor dividido el total de la financiación, y ese total de la financiación fijo. Y es todo. Lo pueden arrastrar inclusive hasta el total de financiación. O si quieren lo pueden arrastrar solo hasta acá y luego aquí hacen una suma para que verifiquen que esos porcentajes no dan más del 100%, no pueden dar más del 100%. Y eso mismo se hace para todos los años. Tomo el total de la partida contable que está aquí y la divido sobre el total de la financiación, es el total de financiación fija, y lo llevo hasta la primera. Lo arrastro hasta este último. Hago lo mismo exactamente aquí. Tomo este valor de acá, dividido el total de la financiación, fijo y lo arrastro. Y así hasta la misma. Es todo lo que quiero hacer aquí. Este valor de acá, dividido el total de la financiación que va fijo y lo arrastro hasta la primera. Y en el último año 4, lo mismo, muchachos. Señora, estamos haciendo la misma operación para cada columna. Si se perdió en la primera, miren lo que estoy haciendo en la última, porque es lo que estamos haciendo columna tras columna. Tomo el primer valor que me aparece y lo divido sobre el total de la financiación que va fijo y lo arrastro hasta el último valor. ¿Listo? Es sumado las de corto plazo con las de largo plazo. Y es aquí, situación financiera, tomo las de corto plazo más las de largo plazo. Profe, Señora, en el año 0, obligaciones financieras, ¿cierto? Entonces, igual, obligaciones financieras dividido el total de financiación. correcto, el total de la financiación fijo, el total de la financiación, y hasta acá. Muy bien. Hágale tranquila que yo espero. F4, con la función, el Fn de abajo y el F4. Aquí dice antes de impuestos, después de impuestos. Ya te voy a decir. Todo sería de base. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Bueno, el último cuadro es de costos.
Por lo tanto, no es de valores, es de tasas de interés. ¿Sí? Ahí dice el costo. No es de valores, es de tasas de interés. Entonces yo necesito ir a bases y revisar cuál es la tasa de interés para la deuda, cuál es la tasa de interés de impuestos y cuál es la tasa de interés del capital. Es claro que proveedores no cobran tasas de interés. Por tanto, la tasa de interés de proveedores es cero. ¿Vale? Aquí es siempre cero. ¿Qué hace un proveedor entonces si no me cobra interés? ¿De qué se beneficia él por darme el tiempo de plazo? El plazo de pago, perdón. Pues que me cobró mal la adicional. Me cobra más caro el producto. Eso es obvio. Lo mismo vamos a hacer nosotros cuando tengamos un cliente al que le vamos a extender unos términos comerciales. Le vamos a decir que si nos paga el valor, ¿cómo está? El valor de contado es un precio. Y si es a plazo, es un precio. Sí. Pero no se cobran tasas de interés. No se cobran tasas de interés. ¿Vale? Listo. Entonces, en deuda, ¿qué significa ese AI? Antes de impuestos, correcto. Entonces, la deuda antes de impuestos la tenemos en bases. Le damos igual y nos venimos para acá para bases. Acá en esta donde tengo mis variables, la tasa antes de impuestos está aquí, tasa de interés efectiva anual. 25,15% en este ejercicio, ahí lo va a llevar de una vez redondeándolo a 25,2, sin problema. Hago lo mismo para impuestos, hago lo mismo para costo de capital. Quiere decir que impuestos, voy a bases y traigo este valor de impuestos. Y costo de capital, que es la tasa mínima de rentabilidad esperada, hago lo mismo. Igual, voy a bases y traigo la tasa mínima de rentabilidad. Y ahí tenemos los costos, solamente nos falta uno, que ahorita ella me estaba preguntando cómo se hacía, ya les voy a decir. Pero ahí lo que hicimos fue traer esos costos. La tasa efectiva anual, los impuestos y la tasa mínima de rentabilidad. ¿Profe, dónde sacó patrimonio? Tasa mínima de rentabilidad. El costo del patrimonio se llama costo de capital o tasa mínima de rentabilidad. ¿Dónde está la tasa mínima de rentabilidad? Entonces, muchachos, Sí. realmente este cuadro no revierte ninguna dificultad porque esos datos los tenemos. Pero como lo que vamos a calcular es WACC, es decir, el costo promedio ponderado del capital, necesitamos las tasas efectivas que se van a considerar para conocer el costo de financiar y estructurar activos. Cuando yo me estoy endeudando con la banca, tengo una tasa antes de impuestos, que en este caso es el 25,2. Pero por muchas sesiones nosotros ya hemos hablado que endeudarnos con la banca genera un alivio tributario. Hemos dicho bastantes veces que financiarse con externo es más económico que financiarnos con los recursos del dueño. Y hemos dicho que eso es por dos factores. El primero es evidente, es el riesgo. Quien tiene mayor riesgo de pérdida financiera es el dueño, no el banco. Y por lo tanto, como ese dueño tiene una mayor probabilidad de pérdida, nos va a cobrar. Tiene más riesgos, asume más riesgos. Necesita una tasa de rentabilidad superior que sopese ese riesgo que va a enfrentar y que le genere un rendimiento significativo para que diga si yo invierto ahí. Por tanto, el primer factor para que cueste más financiarnos con recursos del dueño que con los del banco es el factor riesgo. Y el segundo es el alivio tributario. Y hemos dicho aquí que todo, eso dice la legislación tributaria vigente, que todo lo que nosotros paguemos en impuestos, en intereses, perdón, es deducible 100% de la base para la liquidación de impuestos. Y lo reconocimos aquí cuando hacíamos el PIG,
que después de tener una utilidad le restamos los gastos de financiamiento para tener una base sobre la cual se liquidan los impuestos. Tiene un alivio tributario. Por tanto, en el WACC yo no considero esta tasa, considero la tasa que es después de impuestos. Y eso lo veíamos cuando calculamos, por ejemplo, aquí, flujo del inversionista. Le quitábamos los intereses financieros al flujo del inversionista. Y nosotros nos planteábamos que eso era claro, porque al final el inversionista, el dueño de la empresa, que va a pagar eso, pero además le sumamos el beneficio tributario, porque de estos 463 millones de pesos que pagamos en intereses, 162 se recuperan vía impuestos. No tenemos que liquidar esos 162 millones de pesos de nuestras utilidades para pago de impuestos. Quiere decir que es un beneficio tributario. ¿Ha sido claro eso? Me beneficio tributariamente por financiarme con la banca. Eso dice la legislación tributaria actual vigente. Entonces necesitamos una tasa después de impuestos. Después de impuestos. Por tanto, esto es igual al costo de la deuda por, entre paréntesis, 1 menos la tasa impositiva que ya la tenemos aquí abajito. Y cierran paréntesis, finalmente. Y eso lo llevan hasta la línea número 5. Entonces, a mí el banco me cobra el 25,2%. ¿Yo le voy a pagar eso? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que correctamente la tasa final de financiamiento de mi estructura de activos, considerando el beneficio tributario, no es del 25, es del 16,3%. Considerando el beneficio tributario, que es posterior, ¿no? No quiere decir que ustedes ahora crean que no le van a pagar el 25% al banco, sino que le van a pagar el 15%, usted le va a pagar el 25%. Pero esos costos financieros luego van a tener un beneficio tributario que se recupera. Por lo tanto, al final no se lo paga el 25% realmente, sino el 16%. Pero eso es una compensación contable que es al final del periodo, no cuando se esté pagándole la cuota al banco. ¿Es claro? Profe, sí o sí, entonces una empresa sí tiene que tener una deuda. ¿Tiene, no? Puede haber que no haya endeudamiento en esa empresa. Claro que sí. Puede haber una empresa que no tenga endeudamiento, claro que sí. Quiere decir que no es una empresa que optimice su estructura financiera. ¿Tú crees que Apple necesita endeudamiento? No creo que no, pero Usted diría, pues para que se van a endeudar. Allá viene la estructura financiera de Apple. Procter & Gamble. Todos conocemos Procter & Gamble. El que no me bañó. yo no me bañé. Porque Procter & Gamble hace el champú, el jabón, la crema de dientes. Protes. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que Procter & Gamble necesita financiación? Sí, claro. Pero entonces, ¿por qué está endeudada? Porque es la optimización de una estructura de financiamiento. Una estructura de financiamiento tiene múltiples partes y una correcta elección de la fuente de financiamiento es disminuir el costo de mantener las activos. ¿Vale? Bueno, muchachos, ya nos queda un pasito que es muy sencillo. Escribamos aquí igual suma producto que apareció, le dan doble clic al suma producto. Y aquí lo que hay que hacer para ejecutar una fórmula de suma producto es elegir dos matrices. La primera matriz es esta participación, esta acá y la selecciona. Suma producto, le dan enter a esa, seleccionan esa primera matriz y vamos a decirle con quién va a ir multiplicando. Quiere decir que lo que va a hacer es tener dos matrices, de la 1 a la 4, de la 1 a la 4 acá. Multiplica 1, 1, suma 2 por 2, suma 3 por 3, suma 4 por 4. Entonces lo que va a hacer es multiplicar 50% por 16,3 más 0% por 0%, más 0% por 35%. Eso es lo que va a hacer él. Entonces, punto y coma aquí
para seleccionar estas tasas desde el 16. No me vaya a traer la tasa de antes de impuestos. Me la trae de aquí después de impuestos. Cierra paréntesis y listo. Ah, profe, no, a mí me queda muy complicado entender la de suma producto. Ah, bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer? Coger este valor, multiplicarlo por 16,3, más 0% por 0%, más 0% por 35%, más 50% por 20%. Pues si no, ustedes crean de Excel y ese suma producto. ¿Listo? ¿Sí les dio? ¿Sí? Perfecto. Eso es todo. Ya estamos listos. Se acabó el modelo financiero. No falta sino los indicadores de sensibilidad, que son los del resultado. Pero ya todo está construido. Ya todo está listo. Si nos pasamos a esta última hoja, lo que busca esta hoja entonces es ubicar los indicadores TIR y BPN, que son los que determinan si el proyecto es viable o no es viable. Y miren que antes de TIR y BPN, que se los puse en negrilla, hay unas tasas. Acá arriba, cuando dice evaluación financiera del proyecto, hay una tasa que se llama WACC. Y acá abajo, cuando dice evaluación financiera del inversionista, hay una tasa que se llama tasa mínima de rentabilidad. Desde el inicio yo les decía a ustedes que la técnica para evaluar financieramente un proyecto se llama flujo de caja libre descontado. ¿Qué va, hermano? Resulta, muchachos, que el flujo de caja libre como concepto es un macroinductor de valor. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene un flujo de caja neto. Piense en su día a día. Usted tiene unos ingresos y tiene unos egresos. ¿Sí? Todos tenemos eso en el hogar. Ingresos y egresos. Usted tiene un solo ingreso o dos, cuantas personas estén en el hogar o cuantos trabajos tenga. Y tiene ingresos, salidas, alimentación, transporte, vivienda, vestimenta, educación, salud, etcétera, ¿cierto? Al final del mes, usted tiene un flujo de caja neto, no libre, neto. Porque la mayoría de nosotros tenemos deudas. Entonces, usted tiene un flujo de caja neto. Cuando usted tiene un flujo de caja neto, quiero decirle que el flujo de caja neto se encarga en una empresa, ¿no? En una empresa ahora sí. Un flujo de caja neto se encarga de 4 cosas. De recuperar el activo fijo, de recuperar el capital de trabajo, de pagarle a los dueños y de pagarle a los acreedores. De esas 4 cosas se encarga el flujo de caja neto. De recuperar el activo fijo, de recuperar el capital de trabajo, de pagarle a los acreedores y de pagarle al dueño. Cuando con mi flujo de caja neto, yo he recuperado el capital de trabajo y he recuperado los activos fijos, tengo algo que se llama flujo de caja libre. Y el flujo de caja libre tiene solamente esa destinación: pagarle a los beneficiarios de la empresa. ¿Quiénes son los beneficiarios de la empresa? Los acreedores y los dueños. No, y los empleados no son, no. Los acreedores y los dueños. ¿Vale? Por eso es que el flujo de caja libre es un macroinductor de valor. Porque si hay plata al final de todo eso que he mencionado, hay plata para pagarle a los dueños. Macroinductor de valor. Y si hay plata para pagar a los dueños, porque les voy a generar valor. Si no tengo flujo de caja libre, pues no voy a tener con qué pagarles. ¿Vale? Entonces la técnica se llama flujo de caja libre, esa porción reducida, flujo de caja libre descontado. ¿Cómo así que descontado? Nosotros hemos estado haciendo proyecciones para el año 0, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Es indiscutible que el valor del año 0 y el del año 1, pues yo lo conozco.
sé cuánto es. Está en presente. Pero el valor del año 2, el del 3, el del 4, el del 5 es una proyección. Y yo necesito saber cuánto vale eso hoy. Porque yo voy a tomar la decisión de inversión hoy, no mañana, ni pasado mañana, ni en 5 años. Voy a tomar hoy. Yo quiero saber cuánto valen esos valores que están en el futuro. Por eso entonces se llama flujo de caja libre, que están en el futuro, descontado. ¿Qué es descontar? Traer al día de hoy valores que están en el futuro. ¿Sí? Voy a traer a valor presente un valor que es futuro. Y para descontar, ¿qué necesito? Acá están grandes. ¿Qué necesito para descontar? Tasas de interés. Y entonces, ¿por qué son distintas? Porque, entonces, ¿por qué son distintas las tasas de interés? ¿Por qué una el WACC y en otro el TMR? Muy bien. Entonces, si yo te voy a decir a ti que calcules el valor presente neto del proyecto pleno o puro, tú vas a utilizar el WACC. Y si te voy a decir que calcules el valor presente neto para la evaluación financiera del inversionista, vas a utilizar el TMR. No se puede cruzar. Y yo tengo que saber que eso es así. Si utilizo mal la tasa de descuento, el valor calculado va a ser errado. Si para calcular la BPN en un sentido en el cual estemos determinando la evaluación financiera del inversionista y utilizo el WACC, no va a ser correcto el valor. ¿Listo? Perfecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es traer a WACC y a TMR. A WACC y a TMR. ¿Listo? Igual en WACC. Vamos a WACC. Vamos a escribir que esto es un promedio, porque tenemos WACC para el año 0 hasta el año 5. Promedio. Igual, promedio. Abro paréntesis. Igual, promedio, abro paréntesis y me voy para WACC y selecciono todos los valores del WACC que yo calcule ahorita, desde el año 0 hasta el año 5 y cierro el paréntesis. Igual, promedio, abro paréntesis, me voy para WACC y selecciono todos estos valorcitos del WACC que yo había calculado ahorita, todos estos. Cierro el paréntesis y me da un promedio de 21%. Y en TMR hago lo mismo, pero con TMR. Y TMR está en bases. Profe, pero la TMR es igual, una sola. Ah, pues porque es un ejercicio que estamos haciendo aquí, le colocamos una sola. Pero la TMR puede variar. Depende de los inversionistas. No se realiza cada año, pero sí por lo menos cada 2 o 3 años los dueños de la empresa revisan TMR para saber si necesitan subirle, etcétera, ¿vale? Entonces, igual, promedio, abro paréntesis, me voy para bases y toco la TMR del año 0 hasta el año 5. Cierro paréntesis, enter. Y tengo todo lo que necesito para determinar TIR y BPN por medio de flujo de caja libre descontado. Vamos a hacerlo. ¿Ya están ahí? Listo. Entonces, TIR y BPN, cosas diferentes. TIR es tasa interna de retorno. Tasa interna de retorno. Y BPN es valor presente neto. Vamos a calcularlas. Y esto lo vamos a hacer con las funciones de Excel. Entonces, si yo me ubico aquí en TIR, toco aquí el fx de función
digo que estas fórmulas son financieras, en el cuadro de diálogo, que me entrega las fórmulas financieras, y ubico la que se llama así, TIR, que evidentemente está por la T, TIR, y le dan a aceptar. Solamente marco financiera y luego TIR. TIR, Yo le doy inicio. aceptar, y aquí me pide los valores, Le pongo TIR y aceptar. y acá me abre este diálogo, este cuadro de diálogo, que dice argumentos de función, ¿cierto? Y me dice que qué valores vamos a considerar para calcular TIR. Entonces ahí nos vamos para flujo de caja, no el estado financiero, sino estos flujos de caja. Y vamos a traer todos los flujos de caja libres del proyecto, no los del inversionista, del proyecto. Y son todos, ¿no? Desde el valor negativo hasta el último año, que es el año 0. Y le dan a aceptar. Flujo de caja, libre operativo. Eso es correcto. Del proyecto. Los pongo allí y aceptar. Y aceptar. ¿Listo? Y nos ubicamos aquí también en esta TIR, abajito en esta TIR, en evaluación financiera del inversionista, y hacemos lo mismo. Ubicamos la función TIR. Y los valores que vamos a traer aquí son los del flujo de caja, pero ya no del proyecto, sino de los del inversionista. Y le damos enter. Y ahora sí quiero escucharlos en cuanto a qué apreciación les merece a ustedes esos resultados. La tasa de interés es superior al Primero que nada, bueno, BPN no está todo calculado, el BPN es un valor. La tasa es superior, la TIR es superior en evaluación financiera del proyecto del WAC y el del inversionista a la TMR. Si ese criterio se cumple, si TIR es superior al WAC y si TIR es superior al TMR, quiere decir que hay generación de valor. Pero quiero saber otra cosa, esa primera apreciación es importante. TIR tiene que ser superior a WAC. La tasa interna de retorno de los activos tiene que ser superior al coste de financiarlas. Y en cuanto al inversionista, la tasa interna de retorno del proyecto tiene que ser superior a lo que él se espera ganar para que genere valor. Y eso es correcto, pero ¿qué otra apreciación les merece esas tasas calculadas? Que son muy altas, demasiado altas. Por lo tanto, eso sugiere que hay un error en la estructuración del proyecto. No en lo que hicimos aquí, no en el cálculo, no en la generación de contabilidad financiera, o en el análisis financiero, o en las técnicas aplicadas. Quiere decir que hay un error de estructura del emprendimiento. Muy seguramente, muchachos, lo que está pasando aquí es que se han sobredimensionado las ventas. Se espera vender muchísimas unidades con poca estructura. Entonces, cuando esas tasas de rentabilidad son tan elevadas, quiere decir que yo estoy sobredimensionando las ventas y estoy infravalorando la estructura de costo de mi empresa. Entonces, creo yo, por poner un ejemplo, que voy a vender 1 millón de panes al día con un horno. O que voy a vender 10.000 cócteles en el mes con un empleado. ¿Dice? Entonces hay una sobredimensión de las ventas que puede o no estar ajustada a la realidad, porque posiblemente uno diría, no, pero es que eso es lo que me dio la investigación de mercado, eso no puedo vender. Entonces lo que está fallando es la estructura operativa y administrativa del emprendimiento. Seguramente no has dimensionado la totalidad de necesidades de inversión en términos de activos fijos y las capacidades. No vas a necesitar 2 empleados, vas a necesitar 40, vas a necesitar 50. ¿Sí? Entonces, eso es importante.
Les voy a dar un elemento de referencia. Vamos a ubicar a la empresa, a una de las empresas más grandes de este país. Tasa de rentabilidad de Bancolombia. Tiene cambio. Tiene 20. ¿Cuánto es que le dio? 30. Tiene 20. En el Nequi, que los paso en Nequi. Ya está. Ah, pero ahorita que subo el celular. Qué sueño. Vean, en el 2023, mayo del 2025, en el trimestre más reciente de mayo a mayo de 2025, es decir, enero, febrero y marzo, la tasa de rentabilidad, el ROE para Bancolombia era el 16,3%. Quiere decir que va a terminar con una tasa de rentabilidad anualizada cercana al 31%. Bancolombia. Si a usted le da una tasa del 125%, créame que como mínimo usted tiene que detener y decir, vamos a revisar esto. Vamos a revisar esto porque seguramente yo estoy faltando a la verdad en términos de lo que voy a poder vender o estoy estructurando mal mi emprendimiento. ¿Listo? Pero hasta ahí todavía no van a hacer nada. Ya les voy a decir cómo se puede analizar eso sin cambiar toda la estructura que hemos construido. ¿Listo? Pero aprendimos a calcular TIR, ¿verdad? Muy sencillo, es una función y traemos todos los flujos cajas de libre, ya sea del proyecto o sea del inversionista. Y vamos a terminar este proceso con BPN. Para BPN también hay una función. Pero como en Excel está en inglés, no lo van a encontrar como VPN, sino seguramente como BAN. Entonces vamos a buscarlo así. Entonces, vamos a darle función y en esas fórmulas financieras vamos a buscar la función BAN. Con V, ¿no? BNA está acá. BNA, no BAN, sino BNA. Entonces aquí está la penúltima, BNA. ¿Cierto? Aceptar. Me pide tasa. ¿Cuál es la tasa acá arriba? La evaluación financiera del proyecto. El WACC. 21%. Y en valor voy a ir a los flujos de caja y en esta oportunidad, óigase bien muchachos, en esta oportunidad no pueden seleccionar el valor del año 0 porque ese valor ya es presente. Nos interesa conocer solamente los valores del año 1 al año 5. A ver, ahí. ¿Sí, señora? Sí, señora. Vale. Entonces, desde el año 1 hasta el año número 5. El año 0 no. Él ya está en valor presente.
Y ya les voy a decir cómo vamos a hacer eso. ¿Listo? Solo desde el año 1 hasta el año 5. Aceptar. Desde el año 1 hasta el año 5. ¿De qué parte? De acá de flujo, mira. Flujo de caja. Tenemos el flujo libre de caja libre operativo desde el año 1 hasta el año número 5. Pero este no es el valor. Este no es el valor final. Tenemos que ingresar aquí a la barra de diálogo. ¿Qué pasó? No, yo debí aceptar. No pasa nada, yo también debí aceptar. Ah, bueno. Estoy diciéndoles que aquí, cuando estemos acá, tenemos que volver a ubicarnos acá adentro, para sumarle, vuelvo aquí al flujo de caja y le sumo este valor que está en negativo. Evidentemente lo va a restar. ¿Listo? Este valor de menos 3.689 millones. El de la Y listo. ¿Por qué no lo metimos en la fórmula? Porque les va a generar un error. Porque él está en un periodo cero. ¿Listo? Y así se calcula BPN. Hay la opción de valor No, no pasa nada. ¿Qué? ¿Cuál es esa? ¿Vale? Y hacen lo mismo para esto, muchachos. Ubicamos a BMA, que es la penúltima función. Nos pide tasa. En esta oportunidad la tasa es la TMR, 20%. Nos ubicamos aquí donde dice valor 1. Vamos a los flujos de caja y tomamos el flujo de caja libre del inversionista, desde el año 1 hasta el año 5, enter, y cuando han calculado este valor, ingresan al cuadro de diálogo y le suman el valor del flujo de caja del año 0 del inversionista, que es menos 1.844 millones. Y eso es todo. Y ahora sí, muchachos, hemos terminado todo el modelo. Importante, ¿qué significan estos 13.158.459.060 para el inversionista? ¿Qué significa? Si yo me voy para aquí por el flujo de caja, eso significa que el inversionista invirtiendo 1.844.569.863 los va a recuperar. Y al final de los 5 periodos se va a ir con 13.158 millones. Pues, ¿quién no le va a meter a eso? No? Tengo que meter 1.800, pero me voy con 13.000. Lo recupero y me voy con 13.000. ¿Quién no le va a meter a eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces el PPS? El valor presente neto es el indicador por excelencia de la sensibilidad del proyecto, de la viabilidad del proyecto. Un BPN negativo quiere decir que usted no invierte en ese proyecto. Si el BPN es negativo, es que no le va a generar ningún valor, usted no va a invertir en ese proyecto. Si es cero, pues sigue sin valer la pena, porque aunque el BPN sea cero y querrá decir que ni genera ni pierde plata, pues no tiene ningún sentido el esfuerzo durante 5 años para simplemente recuperar su dinero en 5 años y terminar el proceso. Si el BPN es positivo, pues uno debería invertir en ese proyecto. Sin embargo, no solamente debe ser positivo, debe ser atractivo para el inversionista, porque positivo es 1, 2, 3, 4 pesos. Si me da 4 es positivo, pero eso no es atractivo, ¿cierto? Si yo invierto 1.800 millones de pesos, pues yo necesito un valor aquí que sea atractivo, que yo recupere esos 1.800 y estemos hablando de otros 1.000, 2.000, 3.000, ¿cierto? Para que eso sea atractivo. Si me da ahí 10 millones, seguramente no es atractivo y digo, no vale la pena invertir ahí. ¿Vale? ¿Entendido? Perfecto.
Para terminar, ustedes tienen aquí un cuadrito que es de análisis de variables. Es un cuadro que analiza escenarios. Yo podría aquí haber colocado más, por perezoso no coloqué más, pero yo hubiera podido colocar aquí optimista, pesimista, inclusive un escenario que fuera realista. Cuantos escenarios tenga yo, mejor. Cuantas más variables tenga yo, mejor. Mejor porque eso significa que ahorita voy a identificar variables críticas y voy a modificar esos valores para saber qué tan sensible es el proyecto. ¿Cómo así que qué tan sensible? Sí. Imagínate tú que no puedas vender 1.200.000, sino que vendas 200.000. ¿Qué pasaría? Ese es un escenario pesimista. Pero que no vendas 1.200.000, que vendas 2 millones. Es un escenario positivo, ¿cierto? Optimista. O definitivamente con esto arranqué, pero la realidad fue que vendí 1.100.000 unidades. Esto es un escenario realista. Entonces yo quiero saber qué tan sensible es mi proyecto frente a las variables críticas que yo considere. Entonces, muchachos, si ustedes se devuelven a bases, devuélvanse todos a bases. Todos a bases se devuelven, por favor. Y si están siguiendo el archivito que yo les he ido colgando cada vez que terminamos, ustedes van a encontrar que hay unos valores con verde, ¿cierto? Que les señalé ahí con verde. En base le puse 3 valores con verde. Y si ustedes van al valor, van a ver que cambió la fórmula. Eso no se formulaba. Nosotros habíamos dicho que era el 3%. Y ahora tiene una fórmula. Pero esa fórmula, para los que vieron lógica matemática, es una lógica ¿qué? ¿Es una fórmula qué? Los que vieron lógica, ¿es una fórmula? Condicional. Una fórmula condicional de lógica matemática. ¿No le vieron lógica matemática? Uy, muchachos. Estaban ni qué manera de colegio donde estudiaron. Si sucede esto, haga esto. Si no sucede, haga esto otro. Entonces mira que él dice, si evaluación financiera, ya vamos para allá, C15 es igual a 2, pues evaluación financiera C21, pues tendrías que colocar evaluación financiera C21. Si evaluación financiera C15 es igual a 1, pues tendrías que colocar evaluación financiera B21. Y ya, para hasta ahí. Si yo me voy para evaluación financiera, lo que está traduciendo es, si esto es 1, y 1 es actual, pues en inversión, ¿estábamos en qué variable? Estábamos en inversión para desarrollo de mercado. Entonces, si esto es 1, inversión para desarrollo de mercado tiene que ser 3. Si ustedes ven que en bases, eso es 3. Pero, si acá yo le pongo 2, inversión al mercado debe ser 2, porque 2 es optimista. Y entonces acá me tuvo que haber cambiado a 2. Eso es simplemente lo que hace esa fórmula. Una fórmula condicional. ¿Sí? Y en unas variables críticas que yo fui el que las identifiqué. Descuento en ventas, lo mismo. Por acá tiene que estar descuento en ventas, y ahora descuentos comerciales, y tiene la misma fórmula. Si sucede, si esto es esto, ponga esto. Si no es eso, ponga esto otro. Entonces, si esto es 1, descuentos comerciales debe ser el 2%. Y acá vemos que es el 2%. Pero si esto es 2, que es el escenario optimista, pues los descuentos deberían ser del 0%. 0%. Lo mismo para acá los gastos de logística. Si el escenario es el 2, entonces deben ser de 45 millones. Si es el 1, pues debe ser de 50 millones. ¿Vale? ¿Sí o no? Perfecto. Y falta el que es un poquito más complejo, que es el de las ventas.
Si es 1, tiene que ser 1.200.000. Si es 2, debería ser 1.500.000. 1 millón es 1, entonces debe ser 1.200.000. Si yo me voy para el PIT, ahí dice que son 1.200.000. Pero si yo le cambio aquí al 2, pues tiene que aparecer ahora 1.500.000. 1.500.000. Y esas son solo las variables que yo definí. Usted puede definir muchas más. ¿Y qué tendrá que hacer? Copiar y pegar esa fórmula. Copiarla y pegarla. Pero considerando que las celdas deben ser consecuentes a donde se encuentra este valor. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra este valor? ¿Listo? Entonces, ahora miremoslo aquí qué pasa. Si yo le pongo aquí 2, todo eso se tiene que incrementar. Todo eso se incrementa. Si yo le pongo 1, todo eso tiene que bajar. Entonces, supongamos que ya nos dimos cuenta que esto está errado. Seguramente entonces yo tengo que decir que esto está muy optimista, esto ya no es un escenario actual, sino que es bastante optimista. Entonces, aquí debería haber un escenario realista. Y vamos a decir que no vendemos 1.200.000, digamos que nos acercamos a las 600.000 unidades, sin cambiar ningún otro valor. No hay rentabilidad. Si yo entonces subo a 700.000 unidades, hay rentabilidad. Seguramente esa rentabilidad la puedo explotar un poco más, vamos a 750.000. Ya es una rentabilidad muy alta. Entonces, quedémonos en 730.000. Es una rentabilidad normal, 29%, 38%. Quiere decir que con la estructura que tenemos establecidas en mi proyecto, yo podría acercarme a vender 730.000, no 1.200.000 como estamos proponiendo. Y si necesito vender ese 1.200.000, pues tengo que ir a verificar mi estructura operativa y mi estativa. Así es como se culmina, con un análisis de escenarios. ¿Listo? Entonces, lo que les estoy diciendo, yo puedo generar más condiciones, todas las que quieran, pero tienen que considerar ¿sí? Estos últimos, C22, B22, porque esos son los que están marcando el valor que se va a colocar. B22, C22. Si ustedes van a colocarle por acá otra cosa, pues cuando vayan a copiar esa fórmula, la lleven allá, consiguen esa celda. ¿Vale? Eso es un análisis de escenario. Y puede ser actual, realista, optimista, pesimista, con la mayor cantidad de valores que se pueda. Hoy los modelos financieros, muchachos, aquí lo que hicimos, que seguramente para muchos de ustedes puede ser o no nuevo, esos son modelos muy básicos, porque los modelos financieros no tienen inteligencia artificial, predicción de variables, de escenarios. Hoy tiene Monte Carlo, mínimamente, un modelo financiero hoy tiene análisis de Monte Carlo. ¿Qué es un análisis de Monte Carlo? Es una técnica de economía que mide por lo menos 1000 variables, 1000, de todo lo que circunda en la realidad económica a una empresa. Y esa predicción, que luego se distribuye en guía, es lo que permite ir variando todos los resultados de una organización con alta precisión. Eso está hoy muy volado. ¿Sí? Hoy estamos haciendo uno básico, pero está en la esencia del proceso. Aquí fue como inició el sentido de calcular la viabilidad financiera de un proyecto. Entonces, las unidades no necesariamente pongo las unidades que ya hay los unidades que ya Tú puedes colocar las que tú consideres. Las que consideres para que te dé positivo, perfecto. Pero siempre tiene que tener un sustento, lo que decíamos en la sesión anterior. Si yo voy a vender 1000 más, pues seguramente necesitas una estructura superior. No, al contrario, Bueno, menos. Entonces, ¿sí? Eso es, muchachos. ¿Cuál es entonces la tarea de ustedes, muchachos? Bases. Ustedes se concentran en bases. Sola y únicamente en bases. Y cuando estén en presupuestos, se concentran en los activos fijos y en
la amortización dependiendo del crédito que ustedes vayan a solicitar. Nada más. Eso no le va a cambiar absolutamente nada más. Si usted le cambia el dice, no, pues lo tira. ¿Sí? Activos fijos y la amortización. Bueno, acuérdense muchachos, acuérdense que nosotros aquí, cuando traíamos estas unidades proyectadas, las copiamos de allá. ¿Se acuerdan? Les verifiquen que les pase las mismas unidades. Porque como lo copiamos, cuando ustedes cambien allá, que no va a cambiar. Es decir, que si ustedes acá en bases cambian aquí, que eso ya no sea 60.000, sino 10.000, eso ya no les va a cambiar nada. 10.000, esto acá no les va a cambiar. ¿Vio? Porque nosotros lo que hicimos fue copiarlas para acá como valor y llevarlas allá, transponerla, porque estábamos siendo muy perezosos. Y hubiéramos podido decir igual a ese para que quedara, pero fuimos perezosos. ¿Vale? Solamente eso. Fíjense en esas cosas. Y ya, definitivamente, del PIG para allá no tiene nada que meterse ahí. Tiene nada que meterse ahí. Tiene que cambiar absolutamente nada. Ni al PIG, ni al flujo de caja, ni a situación financiera, ni a indicadores, ni a flujo de caja, ni a WAC, ni a evaluación de proyectos. Absolutamente nada. En evaluación financiera usted podrá jugar con estas variables. ¿Listo? Perfecto. Entonces, muchachos, con eso hemos culminado este adiestramiento en esta técnica de modelado financiero. Yo les he colocado aquí los archivos que tenemos actualizados. Evidentemente ya les voy a colocar este nuevamente actualizado. Y ahora, bueno, les voy a colocar un ejemplo que cómo les fue con el que construimos. ¿Sí? ¿Les funcionó? Perfecto. Entonces, ellos estuvieron en tutoría conmigo y desarrollamos uno para hasta 3 líneas de productos. ¿Listo? Hasta. Entonces ya se los vamos a colocar ahí para que también lo utilicen los que necesiten hasta 3 líneas de productos. ¿Vale? Ya se los vamos a colocar ahí. Pero más importante, este último. Guía instruccional para validación del dominio técnico. Esto es una guía, muchachos, que yo les hice esta semana y que dice lo que usted tiene que saber hacer hoy. Sí, tiene 27 pasos, pero eso no es lo que usted va apenas a hacer hoy, eso es lo que usted tiene que saber hoy. Es decir, que estamos en la primera hoja, está en bases. ¿Cuál es la maestría operacional? Que usted sabe identificar las variables macroeconómicas, que sabe calcular y aplicar las tasas de crecimiento para proyecciones. Que me digan, no, porque yo no sé hacer eso hoy. Nos tenemos que ver el próximo semestre de ahora por el canal. Configurar políticas de rotación de capital de trabajo. Estructurar costos fijos versus variables. Aplicar estacionalidad en predicciones de ventas. En teoría, usted hoy sabe hacer eso. Y ahí hay unas fórmulas críticas y eso es lo técnico. Ahora la técnica, lo conceptual. Usted debería saber por qué se distingue entre PIB del sector o inflación general. Usted debería saber qué implica una política de rotación de cartera de 20 días versus una de 30 días. ¿Por qué se separan costos fijos de variables? ¿Qué significa la estacionalidad y por qué es importante? Si usted no sabe responder eso, es porque sabe aplicar una técnica, pero conceptualmente no la reconoce. Sabe llevar un valor acá, pero no sabe por qué, ni para qué. Lo mismo para cada hojita. Hojita 2, presupuesto. La maestría operacional, ¿cómo se mide? Usted debe saber en estos momentos calcular ventas brutas por periodo, aplicar descuentos comerciales, presupuestar costos fijos, variables y CIF, calcular depreciación mensual, estructurar plan de inversión, calcular inversión inicial total y elaborar una tabla de amortización. ¿Alguien se va a operar ahí? No creo, que tienen el archivo. Y lo hicimos día tras día. Pero usted, además de aprender, haber entendido eso,
y demostrarlo en su archivo, usted tiene que saber qué es el costo de mercancía vendida y por qué incluye la depreciación. ¿Y por qué incluye la depreciación? ¿Por qué los descuentos en venta reducen los ingresos? ¿Qué representa capital de trabajo neto operativo? ¿Por qué carteras son activo y proveedores un pasivo? ¿Cómo funciona la amortización de un crédito? Eso es lo que se debe saber. De lo contrario, muchachos, esto es algo que usted aprendió a hacer aquí conmigo y que el próximo semestre ya no recuerda. Cuando el próximo semestre el profesor le pregunte, bueno, ahorita sí, ustedes que saben calcular la habilidad financiera, y ahí todos van a decir, a mí ni me enseñaron eso. Porque no me apropio conceptualmente de lo que hice. Yo desde el inicio les dije, ojo, que eso no es solamente malo y hacer, es también saber. Entonces yo les preparé esta hojita para que usted se responda a eso. Si usted, además de haberlo hecho, eso no va a quedar en discusión. Muy seguramente cuando estemos frente a frente o con el evaluador, voy a mirar cuántos evaluadores me consigo, usted le va a mostrar su modelo y va a demostrar que tiene maestría operacional porque está calculado y correctamente. Pero seguramente la pregunta será, ¿cuál es la diferencia entre utilidad bruta, utilidad antes de ingresos e impuestos, utilidad antes de impuestos y una utilidad neta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se proyectan crecimientos diferentes para volúmenes, precios y costos? ¿Por qué? ¿Qué información estratégica da el margen neto? ¿Por qué los gastos financieros varían cada año? ¿Qué representa la utilidad antes de ingresos e impuestos y por qué es importante? Entonces, usted se responde eso. Si usted sabe hacer eso, está listo. Está listo. Si usted no lo sabe hacer, prepárese. ¿Vale? Eso es lo que tiene que hacer. Entender eso. Porque eso es muy seguramente lo que un evaluador le va a preguntar. Ah, muy chévere, te dio, calculado perfecto, listo. Estamos en flujo de caja. Entonces seguramente te va a decir, ¿por qué se suma la depreciación si no es salida efectivo? Y eso lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Sí o no? Hemos repetido hasta el cansancio que la depreciación es un gasto que no debe una salida real de efectivo porque su finalidad es acumularse para poder recuperar un activo fijo cuando haya culminado su vida útil. Luego le van a preguntar ¿por qué una variación positiva en KTM reduce el efectivo? ¿Qué información estratégica da el flujo de caja versus el estado de resultados? ¿Qué los diferencia? ¿Vale? Y para cada hojita les dije, porque esto, muchachos, no se trata únicamente de mostrar esto. Esto lo hace cualquiera. Esto realmente lo hace cualquiera. Así como lo enseñé a usted, lo puede enseñar a mi niña. Esto lo hace cualquiera. Eso es lo que perdí a casa. Esto lo hace cualquiera. Cualquiera que tenga acceso a un Excel lo hace cualquiera. Interpretarlo es otra cosa. Profe, Sí, señor. ¿de aquí a cuándo nos evalúan toda esa locura? Hermanos, y de aquí, yo voy a ser directo. Así como ustedes son directos con las preguntas, yo soy directo con la respuesta. Si usted hoy no está listo para eso, perdimos las 16 semanas. Así de sencillo es. Si usted, yo hoy me sentara con usted a decirle, listo, caminamos pues, y usted no me sabe responder eso, perdimos las 16 semanas. Al contrario, va a tener una semana para prepararse. Porque en teoría sería hoy darme respuesta a eso. Ya no hay más tiempo. Lo que no hicimos en 16 semanas no lo vamos a hacer en 2, o en 1, o en 2 días, o en 3 días. Si yo me siento en este momento contigo, Juan, y nos ubicamos en la hoja, no sé, si nos ubicamos en la hoja de flujos de caja, y yo te llego a preguntar que cuál es la diferencia entre el flujo de caja libre operativo y el flujo de caja libre del inversionista, y que no me sabes decir la respuesta, no decimos nada. No decimos absolutamente nada. Si yo te pregunto en este momento por qué se calculan impuestos sobre la utilidad de intereses y impuestos en lugar de usar la utilidad neta para calcular esos flujos de caja, no decimos nada. Y las más sencillas, pues las de bases son las más sencillas.
¿Por qué se separan costos finos de variables? Si tú no sabes responder eso en este momento. ¿Vale? Pues yo les dije, hay que ser dedicados en este tema. Hay que hacerlo, hay que repasarlo, hay que entenderlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Vale? ¿Listo? Sí, no lo sé. Entonces, eso es una muy buena noticia próximo a una alborada. Me gusta mucho la alborada. Vamos a ver, muchachos, si podemos hacerlo el día. Vamos a ver si lo hacemos o jueves o viernes, para que no tengan que venir el sábado. Es que el sábado es difícil. Sábado 6 de diciembre, 6 de la noche. Entonces, el sábado 6 de diciembre, yo les voy a colocar. Luego resolvemos eso, no generemos una dificultad aquí. Lo importante es que se preparen y yo voy a generar la actividad, voy a buscar los evaluadores, porque no quiero ser yo. No quiero ser yo el evaluador. Eso no puede ser juez y parte. Yo los formé a ustedes. Si ustedes no son capaces de hacerlo, no solamente queda mal usted, quedó mal yo. Entonces me va a hacer quedar bien. Yo le voy a colocar un evaluador y él nos va a decir si usted es competente en esa técnica o no. Voy a buscar entonces 4 o 5 evaluadores para que ustedes son 30, pues para que cada uno de ellos tenga poquitos y se termine muy rápido. Entonces, si a uno le ponemos 6 muchachos, ¿qué quieren ustedes decir? Vienen siendo casi 30. Si a uno de ellos les pongo 6, eso me dice que se sacan una hora. Si pongo uno, eso me dice que ya toda la mañana. Claro, es individual. Ustedes tienen un modelo compartido, perfecto. Pero la comprensión profunda, eso es individual. ¿Vale? Entonces voy a armar el ejercicio y voy a mirar entonces si iniciamos desde el viernes y el sábado. ¿Listo? Lo primero que nada es conseguirme los evaluados. Primero que nada voy a conseguirme los evaluados, que es lo más importante. Vale, ¿listo? Entonces, yo me encargo de estructurar esa actividad mientras tanto ustedes van estudiando, pero mi hermano y yo les digo entonces cómo quedó dispuesta la actividad para que ustedes mismos se agenden y me digan, yo les voy a publicar entonces una agenda, es muy sencillo hacerlo en Google, en el calendar de Google, que todos tenemos acceso por el correo institucional, y usted elige la hora en la cual usted va a participar. ¿Vale? Listo, pues muchachos. Feliz almuerzo, feliz fin de semana, feliz alborada, feliz semana.